Amados hermanos, bendiciones del Señor Jesucristo. Qué honor y qué privilegio poder enseñar la palabra de Dios. Y pues estamos aprendiendo cosas gloriosas, cosas maravillosas. Así que pues te saludo y te felicito por estar conectado a través de este canal de YouTube, en donde estamos estudiando la palabra del Señor Jesús. Y hoy vamos a estudiar el Evangelio de Juan, capítulo 12, del versículo 12 en adelante. Y el título es La entrada triunfal en Jerusalén. Así que hagamos una oración y vengamos al estudio de la Biblia. Amado Dios, te damos muchas gracias y te bendecimos. Gracias por tu palabra que es viva y es eficaz. Tu palabra nos sana, tu palabra nos bendice, nos da gozo, nos da alegría. Tu palabra nos libera. Dices tú, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gracias, Señor Jesús, porque ahora somos libres para alabarte, porque nuestros corazones están dispuestos para escuchar tu palabra, para recibir tu bendición. Muchas gracias. Bendice a los oyentes, que reciban sanidad, que reciban un milagro, que reciban, Señor, esa bendición que necesitan, que escuchen esa palabra que necesitan escuchar, Señor. Anímales, fortaléceles en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y bueno, entonces dice aquí la escritura, la entrada triunfal en Jerusalén. Juan capítulo 12, versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces aquí la Biblia nos dice que grandes multitudes habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Grandes multitudes querían ver al Señor Jesucristo. Él se había convertido en un líder muy famoso, por decirlo así, por todos sus milagros, porque él sanaba a los enfermos, porque él liberaba a los que estaban endemoniados. Pero hubo un milagro que llamó muchísimo la atención y fue cuando él resucitó a Lázaro. No había habido ninguna resurrección en la historia del pueblo de Israel. Jesús hizo este milagro, Jesús hizo este prodigio poderoso de sanar a Lázaro, un hombre que llevaba ya 4 días que había muerto. Ya su cuerpo ya estaba en descomposición, pero Jesús, hermanos, hizo el gran milagro de llamar a Lázaro, le dijo, ven fuera, y Lázaro salió caminando de aquel lugar. Ese milagro fue conocido por todas las provincias, por todo Israel, por toda Judea, por toda Samaria. Y entonces nos dice aquí la escritura que venían grandes multitudes para oír a Jesús. El tiempo en el que estaba viviendo el pueblo de Israel era un tiempo muy difícil. La gente estaba cansada de la opresión. La gente estaba cansada de los gobernantes. Estaban cansados de la injusticia. Estaban cansados de la opresión de los romanos. Y veían a Jesucristo como un líder al que lo seguían las multitudes. Como un hombre muy querido, como un hombre que podía levantar una revolución contra Caifás, que era el sumo sacerdote, el líder de la iglesia de los judíos, o contra el mismo Pilatos, que era el gobernador de la provincia de Judea, o contra el mismo Herodes el Grande, que era el gobernador de toda Palestina. La gente estaba harta de la pobreza. La gente estaba harta de tener malos gobernantes y entonces veían a Jesús
como un revolucionario, como alguien que podía guiarlos hacia esa libertad, hacia un cambio de régimen, por decirlo así. Entonces nos dice aquí la Biblia que habían venido a oír a Jesús. Muchos otros de esa multitud pues venían solamente por curiosidad, querían ver a Jesús, querían conocer a Lázaro, querían ver cómo era, querían ver a ese hombre que hacía todos esos milagros, querían ver a ese hombre que cambiaba la vida de las personas, que daba vista a los ciegos, que hacía que los sordos escucharan. Pero había otros hombres entre esa multitud que realmente habían creído en Jesús, que creían que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Así que aquí en la Biblia encontramos personas que venían a ver a Jesús con diferentes propósitos. Lo cierto es que aquella persona que tiene un encuentro con Jesucristo, su vida es transformada, su corazón es cambiado. Jesús puede darte paz y felicidad. Jesús puede darte libertad de aquella situación en la que te has visto esclavizado durante toda tu vida. Jesús puede restaurar familias. Entonces, nos dice que en el versículo 13, que tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Jesús estaba haciendo su entrada triunfal en Jerusalén. Él era un rey. Él era el rey de los judíos. Pero esa entrada triunfal pues no era con ejércitos, con una guardia presidencial. No estaba acompañado de un gran carruaje. Él no estaba acompañado con guardias presidenciales y no había una orquesta tocando mientras él iba caminando. No estaban adornadas las avenidas. Todo era improvisado. La gente dice que tomaban ramas de palmeras y las tendían mientras él iba caminando. En el Evangelio de Lucas nos dice que la gente tendía sus mantos mientras él caminaba, se quitaban sus mantos y los tendían. Él no entró en un carruaje, él no entró en una limusina, él no venía en sus giras en un avión presidencial. Su medio de transporte en el cual él iba a entrar a la ciudad iba a ser montado en un pollino, como nos dice la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Vamos a buscar aquí en la escritura, Zacarías 9:9. Nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces el Señor vendría manso, humilde, dice aquí la escritura, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino. Tal vez mucha gente que lo veía se reía, porque la gente que lo acompañaba, su gran ejército, eran unos pescadores, eran sus 12 discípulos que iban con él. Unos eran pescadores, otros tenían otros oficios. Jesús era el hijo del carpintero. Y seguramente para los analistas, algunos decían: no, este hombre no representa ningún peligro para el imperio. Este hombre no representa ningún peligro, es el hijo de un carpintero. Y miren a las personas que le siguen, son pescadores. Otros quizás decían: bueno, pues tal vez sí representa un peligro, porque es mucha gente la que lo sigue. Son multitudes las que van tras él. Puede organizar una rebelión. Otros quizás decían: no, están equivocados. Realmente él es el Hijo de Dios y está escrito, como dice aquí Zacarías, esta profecía mesiánica.
Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, que tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es decir, esta profecía, esto que se había dicho cientos de años antes, esta profecía la estaba cumpliendo el Señor Jesucristo. Estaba entrando en Jerusalén. Era su entrada triunfal, pero Él no venía a organizar una rebelión. Él no se venía a levantar contra estos gobernantes, aunque ellos pensaban que les iba a arrebatar el reino, aunque ellos pensaban que se iba a levantar contra ellos, y por eso después iban a procurar matarle, porque se llenaron de celos de ver cómo las multitudes lo seguían. Estas multitudes que al principio aquí en el Evangelio de Juan nos dice aquí la escritura, que gritaban Hosana, Hosana, que quiere decir salve, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Gritaban Hosana, bendito, le glorificaban, pero cuando vieron que Él no venía a promover una rebelión, cuando vieron que Él venía a salvarnos de las ataduras espirituales, entonces lo rechazaron y sus gritos fueron cambiados por crucificarle, crucificarle. En un momento las multitudes se volvieron contra Él y gritaban crucificarle, crucificarle, y gritaban que querían libertad para Barrabás y querían crucifixión para el Señor Jesucristo. Así que aquí tenemos a Él. Realmente Él sí venía a organizar una rebelión contra el imperio de las tinieblas. Recordemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 6, que mientras Jesús estaba ayunando, Satanás se le apareció y quería adoración. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 6 dice: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Satanás tenía la potestad de la muerte. Todas las personas que morían no resucitaban. Satanás tenía el imperio de la muerte. Habían muchos que estaban endemoniados, muchos que estaban enfermos, pero no sabían por qué estaban enfermos. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, había muchos endemoniados y Él empezó a echar fuera a todos esos demonios. Cuando el Señor Jesucristo resucitó de la muerte, como nos dice aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 52, cuando el Señor Jesucristo resucitó, muchos muertos resucitaron, muchos salieron de sus tumbas. Dice: y se le abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es decir, Jesucristo venía a quitarle a Satanás el imperio de la muerte que le había sido entregado a través de Adán, como nos dice la Biblia aquí en 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 21. Nos dice la Escritura: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró a través de Adán. Dios había puesto a Adán para vivir en el huerto del Edén, para reinar, para sojuzgar. Dios le dio su bendición y todo lo que hiciera Adán iba a ser multiplicado, iba a ser bendecido. Pero cuando Adán y Eva escucharon la serpiente y fueron engañados por la serpiente, entonces fueron arrojados del huerto y recibieron la maldición. Y a través de esa desobediencia entró la muerte en el mundo, pero ninguno resucitaba.
todos los que morían le echaban la culpa a Dios. Pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia, como lo dice el mismo Evangelio de Juan. Entonces, esta entrada triunfal aquí en Jerusalén no era para levantarse ni contra Herodes, ni era para levantarse contra Pilatos, ni era para levantarse contra Caifás, que era el líder, era el sumo sacerdote. No era para levantarse. La Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra gobernadores, contra huestes de las tinieblas. Entonces Jesucristo venía a levantarse contra Satanás, quien tenía el imperio de la muerte. Él venía a decirle a Satanás: sabes, ya estoy aquí y te voy a vencer, y te voy a vencer en la cruz. La manera en que Jesucristo iba a vencer a Satanás era muriendo por nosotros, como lo dice aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces Jesucristo sabía que tenía que morir. Sabía que tenía que dar su vida por nosotros. Él tenía que tener una vida limpia, una vida sin pecado. Él tenía que vencer a Satanás. Él tenía que pagar por nosotros. El Señor Jesucristo, quien iba a vivir sin pecado, quien no iba a cometer ni una falta, iba a ser levantado en la cruz. Y ahí en esa cruz iba a caer todo el peso del pecado sobre él. Iba a caer todo el castigo de Dios sobre él. Porque ahí en la cruz el Señor Jesucristo iba a pagar, iba a llevar todos nuestros pecados, iba a pagar con su sacrificio nuestra deuda para limpiarnos y para darnos acceso al cielo. Mucha gente tiene miedo a morir, pero quiero decirte que le entregues tu vida a Jesucristo. Si tú le entregas tu vida a Jesús, ciertamente el día que mueras, resucitarás. Como Jesucristo también resucitó y como resucitaron todos aquellos muertos que estaban bajo el dominio de Satanás. Pero Jesucristo, cuando resucitó, cuando se levantó de entre los muertos, cuando fue a las partes más bajas de la tierra y le arrebató las llaves a Satanás, como nos dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Nos dice acá la palabra de Dios. Dice aquí la escritura. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sabe por qué ahora él tiene las llaves de la muerte y del Hades? Porque él se las arrebató a Satanás. Entonces, esta es la entrada triunfal de Jesucristo. Esta entrada triunfal en donde él venía a tomar su lugar como rey, en donde él venía a tomar la autoridad, el dominio, la potestad, como nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Efesios, Romanos, Colosenses 2:15. Nos dice acá la escritura: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios, hermano. Jesucristo triunfó, Jesucristo nos dio vida. Aquí en Juan, regresando ya aquí al Evangelio de Juan, capítulo 12, nos dice la escritura, versículo 12-24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida
en este mundo para vida eterna la guardará. Así que el Señor Jesucristo entró, cumplió la profecía, como nos dice aquí en el versículo Juan 12:14, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Versículo 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos decían entre sí: ya veis cómo no conseguís nada, mirad que el mundo se va tras él. Jesús, los fariseos no eran sus enemigos, los judíos no eran sus enemigos, los que lo rechazaban no eran sus enemigos. Satanás es su enemigo. Él, aunque nosotros lo rechazamos mucho tiempo, rechazamos a Jesucristo mucho tiempo, le negamos, hablamos mal de él. Su sacrificio para nosotros era vano, pero ¿sabe? Él tuvo misericordia de nosotros y tocó nuestro corazón, y ahora nos hemos entregado a él, nos hemos rendido a él, y ahora somos amigos de Dios, porque él nos ha revelado su palabra. Él nos ha hecho sus amigos, ahora él nos ha hecho sus hijos. ¿Sabe? Pero Satanás era el enemigo de Dios. Pero él se paró y dijo: yo soy el rey, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Entregamos nuestra vida a Jesucristo y no temamos, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Él es el Rey vencedor y victorioso. No es con espada, como dice Zacarías 4:6, no es con espada ni es con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. Si estás pasando una situación, si estás pasando un problema, recuerda, no es con armas, es con el Santo Espíritu de Dios, es doblando nuestras rodillas, rindiéndonos delante de la presencia de Dios, y Dios nos hará justicia. Y recuerda que el regalo más grande que tenemos es el regalo de la vida eterna. Te bendigo a tu familia, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.